Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. El día de hoy continuamos con el tema de la santificación, de cómo mantener la santidad ante los ojos de Dios, de entender cómo hemos quedado mal en esos compromisos de fe que hemos adquirido, con esos compromisos dados a través del decálogo, las ordenanzas, los mandatos. El día de hoy vamos a tratar el tema del proceso de santificación. Inicialmente estaremos viendo cómo asegurar esa santificación en Cristo. Padre, queremos darte gracias por este nuevo día. Cada día son nuevas tus obras. Tú renuevas, cambias, modificas, enderezas. Padre, gracias por permitirnos establecer tu palabra como norma de vida. Gracias, Señor, por la vida que nos has dado. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de quienes no te conocen. Ten misericordia del mundo, Padre. Guíanos, oriéntanos y ministranos, Señor, a través del camino que conduce a ti. Padre, que tu Santo Espíritu ilumine nuestra disertación del día de hoy. Que tu Santo Espíritu more en nuestras palabras, en nuestros corazones, en nuestros planteamientos. Te clamamos, Padre, para que en este y todos los días nos acompañes de tu mano, nos permitas acercarnos y mantenernos en la santidad que tú demandas de nosotros. A ti clamamos en el nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Amén. Este proceso de santificación es uno de esos elementos que la palabra de Dios plantea de una manera muy simple. La dificultad radica en que simple en ningún sentido quiere decir fácil. Simple, pero supremamente difícil. Y es por eso que es tan importante permanecer bajo esa guía del Espíritu Santo. Es por eso que es tan importante mantener enfocada nuestra existencia a la palabra de Dios. Y teniendo claro lo que establece la palabra, el Espíritu de Dios nos mostrará, nos guiará a mantener ese proceso de santidad. Como bien dice la palabra, estos procesos de santidad y del Espíritu son absolutamente contrarios, van en sentido contrario a lo que establece el mundo. Y esto es lo que genera esa gran dificultad para mantenernos en santidad. De otra parte, tenemos que permanentemente estamos expuestos a condiciones y estados de tentación. Vivimos en un mundo básicamente tentador. Y si a ese mundo tentador le adicionamos las condiciones de iniquidad, de concupiscencia, se complica aún más este proceso. ¿Por qué? Porque simplemente ocurre en nosotros una dicotomía. De un lado, la sensación de que el pecado es dulce, de que el pecado es rico. Por el otro lado, está la gran batalla de que nos avergonzamos, de que nos encontramos adversos a lo que plantea el mundo. Y si eso es de esta manera, entonces lo que ocurre a través del proceso es que entramos en un conflicto mental. Y ese conflicto mental es tan grande que a pesar de que al ser le guste el pecado, nadie
va por la vida feliz, gritando, haciendo fiesta porque está pecando. Nadie dice qué alegría. Estoy pecando. ¿Qué es esta delicia de pecados? Nadie dice eso. Y todos conocemos, sabemos desde nuestra naturaleza cuando estamos pecando, cuando nos estamos yendo en contravía de los planteamientos bíblicos. Hoy vamos a ver dentro de la simplicidad de la propuesta de Dios y la tremenda dificultad que está en asimilar y hacer la aprehensión de este conocimiento, vamos a ver cómo asegurar la santidad, cómo hacer nuestra esa propuesta de esa orden, ese mandato de mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desfallezcas, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Esa es la batalla que debemos dar. Esa es la lucha que debemos enfrentar a cada día y en cada instante. De manera que procedamos a ver cómo podemos asegurar esta santidad que necesitamos. Es fundamental permanecer en santidad para ser salvos. Es vital permanecer en la santidad para recibir esas bendiciones que tanto reclamamos de Dios, pero que simplemente en ocasiones no llegan porque nosotros no hemos cumplido nuestra parte. Queremos el postre, pero no queremos la verdura. Nos comemos el arequipe, pero no nos comemos la olea. Con Dios, lamentablemente, la relación y la fe son bipolares. Es sencillo. O se tiene o no se tiene fe. Es así de elemental. De manera que empecemos a caminar por este trayecto maravilloso que nos empieza a orientar sobre cómo mantener la santidad. Vamos, por favor, al Evangelio según Juan, capítulo 17, versículo 17. Juan 17, 17. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aquí es necesario hacer un breve paréntesis, un pequeño paréntesis para recordar cuáles son esas 5 columnas de la verdad. Recordemos, Dios es verdad, Jesucristo es verdad, el Espíritu Santo es verdad, la ley es verdad y, por último, la palabra es verdad. Y si esto lo entrelazamos con Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquí ya cobra todo el sentido el texto de Juan. Santifícalos en tu verdad. Ya vimos las columnas de la verdad. Es a través de esa verdad que podemos ser libres de la ley, libres del pecado, libres de la esclavitud, libres de ese yugo que nos mantiene sometidos. Y como bien dice allí Juan, ciertamente la palabra, como les decía en la breve introducción a la temática de hoy, la palabra es la que nos lleva a la santificación. Conocemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros, luego el Espíritu graba la palabra en nuestros corazones y en nuestra mente. Luego es necesario
estudiar la Biblia. La Biblia no se lee. La palabra de Dios no se lee, se estudia. Dice la palabra en Malaquías, escudriñad las escrituras. No dice leer las escrituras, dice escudriñad. Excelente. Vamos por favor a 1 Corintios 1:30. Primera epístola de Pablo al pueblo de Corinto, capítulo 1, versículo 30, el cual respecto a este proceso nos dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Recuerdan? Jesucristo es verdad. Conoceréis la verdad os hará libres. Y una vez más, aquí es un tanto coercitivo ese planteamiento que nos hace la epístola de Pablo al pueblo de Corinto. ¿Por qué? Porque le da a Jesucristo no solo la potestad, no solo lo faculta para un montón de cosas, sino que las asevera de una manera taxativa, de una manera innegable, y establece que es a través y en Jesucristo que nosotros podemos ser santificados. Qué tremendo, aquí hay una clave tenaz, tenaz. Me permito repetir, dice, Jesucristo es sabiduría, Jesucristo es justificación, nos justifica ante el Padre, Él se pone ante el Padre por nosotros. Jesucristo es santificación. Qué tremendo. Por último, Jesucristo es redención. Es decir, no solo intercede y aboga por nosotros ante el Padre, sino que también consigue el perdón del Padre. Y esto se da porque en medio de la sabiduría que nos da Dios a través del Espíritu Santo, logramos la santificación en Cristo. Luego, no es posible conforme a este texto bíblico, y se repite en toda la palabra. No es solamente este, o sea, no es un texto salido de contexto, que este proceso solo es posible a través de Jesucristo. No hay otra manera. No hay otro que interceda ante nosotros, por nosotros, perdón, ante el Padre, diferente de Jesucristo. No hay ningún otro santo ni santa. No hay ninguna otra entidad. No hay ningún otro medio a través del cual podamos ser santificados en Cristo. No hay otra manera. Y reitero, no es un texto salido de contexto. La Biblia es rica en mencionar que esta es una función única y exclusivamente de Jesucristo. Y cuando recibimos este acuerdo con Jesucristo y lo aceptamos, entonces Jesucristo nos da una prenda de garantía. Y esa prenda de garantía es el Espíritu Santo. Y por eso, precisamente por esa razón, es que la Biblia nos reitera sistemáticamente, no contrites al Espíritu Santo. Y es por esa misma razón que la Biblia nos dice que el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón de Dios. Vamos viendo cuál es la importancia del Espíritu Santo. Vamos viendo cuál es el marco de referencia a través del cual nos movemos para poder ser santificados. Muy bien. Vamos, por favor,
a la epístola de Pablo al pueblo de Éfeso, capítulo 5, versículo 26. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 26. Dice en el texto bíblico, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ah, aquí hay un punto bien interesante. Aquí hay algo bien interesante. Nos insiste, la palabra nos insiste en que una forma de llegar a esa santificación es estar con la palabra, es conocer la palabra de Dios. Y como he manifestado en otras ocasiones, me parece muy absurdo que algunas personas establezcan, pero es que la Biblia la escribieron hombres. Claro, que estaba esperando que la escribieran que gallinazos, delfines, pues leopardos, gallinas. Claro que la escribieron hombres. El punto es, ¿quién fue el autor intelectual de la Biblia? ¿Cómo es posible que en 66 libros o 73, dependiendo de la versión, y a lo largo de cerca de 1500 años, lo que dice el primero de los textos, Génesis, escrito por Moisés, el primer libro del Pentateuco, y el libro de Apocalipsis o de las Revelaciones, escrito por Juan en las islas de Patmos, ¿cómo es posible que estos dos textos encajen extraordinariamente bien? ¿Cómo es posible que se mantenga la hilaridad de todo este tema? ¿Cómo es posible que lo que establece allí se haya cumplido con lujo de detalles? ¿Cómo es posible? La Biblia es inspiración divina de Dios. Ahora bien, es solo cuestión, y no voy a entrar en tecnicismos, pero es cuestión de revisar todo el concepto de la que es la concordancia literaria de la Biblia, tema que no nos ocupa hoy, que ya hemos revisado en varias ocasiones. Hay un video respecto a eso, a lo que es la concordancia literaria de la Biblia. Es decir, qué tanto se parece el texto original, el manuscrito original, con el mismo texto adquirido en el día de hoy. Eso es la concordancia literaria. Entonces, hombre, si la Biblia insiste tanto en la Biblia, si la palabra insiste tanto en ella misma, en escudriñarla, en estudiarla, en grabarla, diría uno, cuando el piedra suena es porque el río lleva. O sea, allí hay algo muy importante para Dios. Muy, muy importante. Allí se nos está trazando un norte, se nos está diciendo cómo llegar a mantener esa santidad. En otras palabras, pregue a comer Biblia todo lo que pueda. Apréndala, estúdiela, analícela, busque los comentarios bíblicos, busque los textos de referencia, estudie la palabra. Vamos, por favor, a 2 Timoteo 2:21. Permítame un momento, constato algo. ¿Sí? 2 Timoteo 2:21, es decir, segunda epístola personal a Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Así que,
Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Recuerdan? Hace poco en una de nuestras congregaciones, de nuestras reuniones, decíamos, Dios no utiliza instrumentos impuros. Entonces, este mensaje es supremamente claro y es aún más contundente que cualquier otro. Claro, el planteamiento es simple. Límpiese de las cosas del pecado. Si alguno se limpia de estas cosas pasadas, de lo que ya no es y antes era, entonces Dios lo va a utilizar como un instrumento para la buena obra. Y eso le va a permitir ser santificado. Luego, ¿cómo asegurar la santidad? Simple. Cambie las malas cosas, los malos hábitos de su vida que lo mantienen atado al pecado. Simple, totalmente elemental, fácil desde ningún punto de vista. Ya veíamos en la introducción que estamos en un mundo básicamente pecaminoso y que en nuestro interior mora la iniquidad y la concupiscencia. Precisamente como no es fácil, precisamente como es tan difícil, por eso y solo por eso el Espíritu Santo permanece en nosotros para mostrarnos qué es qué y quién es quién. Para eso está el Espíritu en nosotros, para guiarnos, para ministrarnos, para llenarnos. Por eso la palabra dice, no constrictes al Espíritu Santo. Si usted empieza a desafiarlo, usted se aparta dramáticamente de Dios. Ya vamos entendiendo cómo es que opera la palabra. Qué duro, qué cierto, pero qué bueno, que ya tenemos claridad. O sea, el día que nos digan, vea, ya no podemos decir, es que yo no sabía, no, usted sí sabía, usted sí sabía, a usted se lo dijeron. Si usted no haya parábolas es otra cosa. Qué duro, pero qué bueno. Tremendo. Vamos, por favor, al libro de Hebreos, la epístola de Pablo a los Hebreos, capítulo 13, versículo 12. Hebreos, capítulo 13, versículo 12. El cual versa de la siguiente manera: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Aquí hay una cantidad de cosas importantes, una cantidad de temas que son muy relevantes. El primero es que Jesucristo nos santifica a través de su sangre. Recuerden la fiesta de los tabernáculos, tema que desarrollamos durante cerca de un año. La sangre es la que nos quita el pecado, es la que nos hace nuevas criaturas. Pero esa sangre de nada sirve si yo desde mi corazón no tomo esa sangre para esa conversión que Dios nos exige. No es posible que yo pretenda hacer un cambio en mi vida manteniendo el mismo comportamiento que siempre he mantenido.
No es posible que yo diga someterme a las cosas de Dios y considere que hay otro camino para llegar a Él diferente de Jesucristo. No es posible ser santificado si yo no conozco la verdad. Y recordemos que Dios es parte de la verdad. Y muchas personas que dicen creer en Dios no lo conocen. No tienen idea de quién es Dios. No conocen sus planteamientos. No conocen su carácter. No conocen su poder. Solo quieren escuchar que Dios es un Dios solo de amor, solo para complacer a través de milagros nuestra condición humana y egoísta. Ese es el Dios que le gusta a la gente. No, ese Dios castigador del Antiguo Testamento, celoso, pendenciero, asesino. Ese no nos gusta. Pero resulta que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces no es que nosotros queramos solamente ese Dios milagroso, milagrero, ese Dios que es todo amor, y mientras haya amor, pues venga, que estoy con Dios. Eso es desconocer completamente quién es Dios. Tremendo. Por otra parte, eh, habla de que el evento se realiza fuera de la puerta para santificar a su pueblo. Y esto de alguna manera nos lleva al planteamiento. Nosotros escogimos a Dios. Nosotros elegimos. Un día cualquiera nos miramos al espejo y dijimos, hoy voy a creer en Dios. Eso fue lo que pasó. Un día cualquiera nos levantamos con dolor de cabeza y dijimos, listo, a partir de hoy me entrego a ti, Señor. Dios nos escogió a nosotros. Dios nos amó primero, no nosotros a Él. De manera que así las cosas es un poco más complejo entrar dentro de este proceso de evaluar quién fue primero, quién escogió primero. Dios nos escogió primero, Dios nos amó primero. Ojo, ojo. Dios obró afuera para estar en el interior. Y el trabajo que hace el Espíritu Santo es trabajar de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque el mundo trabaja de afuera hacia adentro. Simple, simple. Qué tremendo. Vamos por último a la epístola de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. El cual establece elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Una vez más, se plantea en la Escritura, determinando que es totalmente coherente y que encaja de manera sólida con el tema que acabábamos de cerrar el pasado martes, que era el tema de la santidad. Se cierra con broche de oro
ratificando todo lo que hemos dicho. Primero, Dios es quien nos escoge. Elegido según la presciencia de Dios Padre. Segundo, nos dice que eso se mantiene a través del Espíritu, dice, en santificación del Espíritu. Y que eso nos permite, consecuencia de que tenemos el Espíritu, de que conocemos a través del Espíritu lo que es bueno y lo que es malo, lo que es pecado y lo que es bien, entonces podemos obedecer. Dice allí en la epístola, obedecer, para obedecer y ser rociados, es el tercer punto, ser rociados con la sangre de Cristo. Ya lo habíamos mirado también. Y consecuencia de todo esto, vamos a obtener paz y gozo. Eso, traducido en otras palabras, vamos a obtener santificación y con ella salvación. Es un tema realmente bravo. Y como decíamos en la introducción, la santificación, dadas las condiciones en las que nos movemos, es un tema básicamente de decisión de nosotros. ¿Aceptamos o no aceptamos ese pacto que se nos ofrece, esa propiciación que nos da el Padre a través de Jesucristo? Y si aceptamos ese pacto, ¿estamos dispuestos a recibir su Espíritu? Y si recibimos su Espíritu, ¿estamos dispuestos a conocer la palabra como parte de la verdad? Pensemos y reflexionemos un poco sobre esta temática. ¿Realmente vale o no vale la pena permanecer, estar santificado? Recordemos que una cosa es estar santificado y otra muy distinta es permanecer santificado. No olvidemos este tema. Clamemos al Padre en oración para que el Señor nos guíe, nos ministre, para que entre a mover nuestro espíritu, para que cambie ese corazón de piedra por un corazón de carne, que nos permita sentir, que nos permita vivir conforme su designio y palabra, que nos permita discernir a través del Espíritu Santo, que nos permita crecer en amor, en bondad, en obediencia, en rectitud, que nos guíe por esas sendas de paz. Padre, guíanos, oriéntanos, ministranos, fortalécenos. Que sea la gloria, la alabanza y la adoración por todos los siglos, Padre. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro, a ti oramos, encomendamos nuestras vidas, las de esta congregación, la vida de Lisset, la vida de Claudia Patricia, la vida de nuestros hijos, nuestras tareas, nuestra labor. Guíanos y permanece siempre, Señor, con tu Santo Espíritu en nosotros. A ti oramos en nombre de nuestro hermano mayor, Jesucristo. Amén. Amén. Buenos días.